Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisfacer cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Así llama. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta tarde. Hoy fue un día para muchos como curioso, ¿verdad? En la madrugada estaba sudando y luego en la mañana empezó a cambiar el clima de repente. Se vino un aire, se puso el cielo oscuro y empezó a llover y ya estamos ahorita con frío. Son las maravillas que Dios muestra, hermanos, a cada uno de nosotros y somos testigos de eso. Los invito, hermanos, a que abran sus Biblias ahí en la segunda carta o la segunda epístola, hermanos, a los tesalonicenses. Ahí estamos viendo en el capítulo 1, hermanos. La semana pasada vimos el versículo 5, hermanos, versículo 6 y vimos algo, hermanos, del versículo 7. El día de hoy, hermanos, vamos a terminar de ver el versículo 7, 8 y 9, si Dios lo permite. Por lo tanto, los invito a que abran sus Biblias ahí en segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, 8 y 9. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Palabra de Dios. La traducción, hermanos, lenguaje actual referente a estos versículos dice lo siguiente: cuando el Señor Jesús venga del cielo entre llama de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, el versículo 7, ¿verdad? A mediación donde dice la manifestación, ¿verdad? Dice ahí: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí en el capítulo 1, versículo 7. Hablando, hermanos, de la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego, indica, hermanos, algo interesante. Indica, hermanos, aquí la procedencia de dónde viene el Señor. ¿De dónde viene?
del cielo, ¿verdad? Dice que viene del cielo. Así mismo, hermanos, indica el atributo de pertenencia. Dice que viene con sus ángeles en llama de fuego. Entonces debemos de entender esto, hermanos, que el Señor Jesús viene de arriba hacia abajo. Es lo mismo, hermanos, que está indicado allá en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo va hacia arriba y se quedan ahí mirándole y dice que se pusieron varones, ¿verdad?, con vestiduras blancas y mencionó lo siguiente. Ahí en Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, hacia arriba, entre tanto que Él se iba, o sea, Cristo ascendía, dice, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es una gran evidencia, hermanos, que está indicando la palabra de Dios del segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se va a manifestar, hermanos, desde el cielo, con sus ángeles en llama de poder. La versión del lenguaje actual, hermanos, dice este versículo que vendrá en compañía de sus poderosos ángeles. Y lo dice, Dios le dará alivio a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros. Dice aquí, hermano, la palabra de Dios que, hablando de la revelación de Cristo, hermanos, es en lo que nosotros día con día debemos de estar anhelando y esperando. Es como cuando usted, hermanos, espera a su familia que llegue a casa. Y más, hermanos, si su familia vive fuera de la ciudad o fuera del estado o más aún fuera del país. Está anhelado, está desesperado para que su familia llegue y haya un encuentro, hermanos, íntimo, un lloro, un llanto de felicidad, de aprecio porque los está viendo. Bueno, esto, hermanos, es lo que está indicando la palabra de Dios, que el Señor se va a manifestar para que así, hermanos, haya ese encuentro entre el Señor y nosotros, pero también, hermanos, referente a aquellos que no lo obedecieron. Los invito, hermanos, a que abran en 1 de Corintios, la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 7. Dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo nosotros? Esperando. Debemos de estar esperando al Señor. ¿Y cómo deberíamos de estarlo esperando, hermanos? Ya el hermano lo mencionó el martes pasado. ¿Se acuerdan? Según este versículo dice, puliendo los dones que nos ha dado. Esos dones, hermanos, que tenemos cada uno, nosotros debemos estar puliendo, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de estar esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la pregunta es, hermanos, ¿cómo lo estamos esperando nosotros? ¿Cómo? ¿De qué manera lo estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Porque en verdad estamos esperando a nuestro amo. Nosotros somos los esclavos, estamos esperando a que venga el amo. Por eso dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, hermanos, dice, hermanos, que como obrero debemos estarlo esperando, ¿verdad? Algo así, hermanos, que debemos estar preparados. Algo así, hermanos, que debemos de estar bien preocupados, hermanos, con diligencia. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa la palabra, o usa bien la palabra de verdad. La manifestación del Señor Jesús, hermanos, que viene desde el cielo, ¿de qué manera lo estamos nosotros esperando? Es algo, hermanos, en el cual muchos de nosotros quizás no nos pasa por la cabeza.
Sí lo leemos, ¿verdad? Que el Señor Jesús va a venir. Sí leemos que hay una segunda venida. Sí leemos que va a haber un juicio. Sí leemos, ¿verdad? Que debemos ser fieles y debemos de estar esperando la venida, pero pues a veces nada más lo estamos leyendo, nada más, pero no estamos en acción sobre eso. Es como aquel, ¿verdad? Aquel que sabe los reglamentos de tránsito, pero nada más lo sabe, más no los emplea. Está como aquel, ¿sí, hermana? Es como cuando Dios le dijo a Noé que preparara el arca y la gente no quería, y luego el hora abre, no, pero ya no se podía. Y así me imagino que va a ser. Entonces los que no obedecen, que van a querer entrar. Así es, hermana. Ya al momento de cuando sea la manifestación del Señor, ya no hay tiempo, ya no hay vuelta para atrás. Es la insistencia, hermanos, en el cual el Señor nos dice que Él se va a manifestar. Por lo cual nosotros debemos tener mucho cuidado. Otro pasaje que habla de eso, hermanos, es Tito. La epístola de Tito, hermanos. Capítulo 2. Hablando acerca de la manifestación, hermanos. Dice, hermanos, que la palabra de Dios habla de dos manifestaciones. La primera se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 11. La primera manifestación dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la segunda manifestación, hermanos, es la que estamos leyendo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 8, que se va a manifestar, hermanos, para dar reposo a aquellos que han obedecido, a aquellos que han creído, y para dar retribución a aquellos que han desobedecido o que no creyeron. Esas son las dos manifestaciones, hermanos, que habla la palabra de Dios referente al hombre. ¿En cuál de los dos queremos estar, hermanos? ¿En el manifestación para reposo o manifestación para retribución? Quizás todos podemos contestar, no, pues para reposo. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos desempeñando día con día? Debemos de estar trabajando. Cuando dice aquí, hermanos, con sus ángeles en llama de fuego, debemos de entender, hermanos, que los ángeles, hermanos, indica, cuando dice con sus ángeles en llama de fuego, está indicando, hermanos, que el Señor es el dueño. Y por lo tanto, hermanos, los ángeles están al servicio de Él. Es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Están al servicio del Señor. Asimismo, hermanos, entendemos aquí, hermanos, que el Señor es el Todopoderoso. Es el que tiene todo el poder, según Mateo capítulo 28, versículo 18. Donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunto yo, hermanos, ¿no tendremos una pizquita de sensibilidad como para que todos los días estemos anhelando el regreso del Señor Jesucristo? Si no es así, hermanos, entonces quiere decir que nuestra vida solamente la estamos llevando como algo monótono. La estamos llevando, hermanos, como algo, ¿cómo se podría decir? Aparte de monotonía, no encuentro otra palabra. Pues una vida que, por decir, nos satisface vivir en esta vida y... Sí, ¿verdad? ¿Que no queremos? Y no queremos pensar en otra cosa. Según dice Apocalipsis capítulo 21, hermanos, que en aquel lugar es un mejor lugar que el que estamos aquí. Ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedades ni dolores. ¿Usted cree, hermanos, que si hoy se manifiesta el Señor Jesucristo, usted será de aquellos que serán en reposo o será de aquellos que serán en retribución? Porque eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Muy bien, vamos a ver, hermanos, referente a lo que dice, referente a los ángeles. En Mateo, hermanos, ¿por qué va a venir con sus ángeles? ¿Por qué no viene solo? Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, hermanos, el Evangelio de Mateo,
capítulo 16, versículo 27, nos dice lo siguiente. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Dice lo siguiente, amables hermanos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre ¿con quiénes? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es llamada la justicia de Dios. Pagarle a cada quien, ¿verdad?, lo que le corresponde. Pero también dice, hermanos, ahí más adelante, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre, ¿con quiénes? Con los ángeles. Bueno, ya vimos aquí, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que el Señor va a venir con sus ángeles en aquel momento, en aquel día, cuando será manifestado. Pero, ¿qué van a hacer esos ángeles? Vamos al Evangelio de Mateo otra vez, ahora en el capítulo 24, versículo 31. 24, 31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará, ¿quiénes? A sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, de los 4 puntos cardinales de la tierra, o sea, del todo el círculo terrestre, dice, de un extremo del cielo hasta el otro. Pero aparte de eso, hermanos, vamos a ver qué dice ahí mismo, pero en el capítulo 13, hablando del versículo de lo que estamos leyendo en Tesalonicenses. ¿Qué dice en tu versión, hermano Sergio? No. ¿No la traes ahora? No. Bueno, te voy a presumir la mía. Bueno, ¿qué dice el Evangelio de Mateo, hermano Sergio? Capítulo 13, versículo 30. 13, 30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. En esta versión, hermanos, el lenguaje actual dice: mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Esto que hemos leído, hermanos, que hablando acerca de los trabajadores, pues ¿quiénes son, verdad? ¿Quiénes son estas personas o esta gente, los segadores? Dice el versículo 39, ahí mismo, hermanos, dice: y el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles, ¿verdad? Van a estar ahí trabajando en esa manifestación en aquel día, hermanos, cuando el Señor se manifieste desde el cielo con sus ángeles en llama de poder. El fuego, hermanos, se manifiesta de dos maneras. La primera manera, hermanos, que se manifiesta el fuego, hermanos Sergio, pues sabe más que yo, ¿verdad? Ya que ese es un ingeniero metalúrgico. Cuando, yo les digo, hermanos, porque pues yo trabajé en una joyería, el fuego, hermanos, servía para quitar toda la impureza, todo el scrap, todo el mugrero, todo lo que está ahí mal, ¿verdad? Que no sirve. Entonces se ponía ahí a derretirse todos los aretes y anillos que ahí llegaban. Entonces empezaba a subir una mancha, empezaba a subir y ya quedaba arribita. Toda esa, hermanos, es para mostrar la impureza del oro. Para eso servía la llama, hermanos, para calentar y mostrar la impureza. Bueno, en llama de fuego, hermanos, va a mostrar la impureza.
pero también va a mostrar la pureza. Entonces, hermanos, la llama de fuego, hermanos, va a ser para bendición y para maldición. Para bendición, hermanos, es que va a purificar, va a limpiar y va a santificar y va a mostrar, hermanos, lo verdadero, lo que es puro. Pero también, hermanos, va a mostrar lo que es lo sucio, o sea, hermanos, lo contagioso, lo mojoso, lo quemado. Y entonces, hermanos, los ángeles es lo que van a trabajar en apartar eso. Pero ¿cuándo va a ser? Hasta cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Es lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses, hermanos. Ya le habíamos mencionado esto en el mes pasado. Referente a esto, hermanos, cuando el Señor aparezca por segunda vez. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. ¿Y cuál va a ser el fin de esto? Estaremos siempre con el Señor. O sea, una eternidad. El domingo, hermanos, había mencionado que a veces, hermanos, o mejor dicho, somos como la oveja. Una de las características, hermanos, de la oveja es que tiene vista corta. Esto, hermanos, es nuestra vida terrenal. Y siempre, hermanos, estamos mirando nuestra vida terrenal. Y nunca vemos, hermanos, nuestra vida eterna. ¿Cuánto va a ser la vida eterna? Pues eterno. Es infinito. Pero nuestra vista siempre está puesta en nuestra vida terrenal. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer esto? No me alcanza para esto. Voy a estudiar un poquito. Está a un alcance corto y no vemos más allá. Si estuviéramos viendo más allá, hermanos, que es la eternidad, entonces nos estaríamos esforzando. ¿Con qué propósito? Para descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Para qué nos va a querer el Señor allá en el cielo si ya vamos descansados? ¿Verdad? Si no nos quiere ya trabajados para llevarnos a descansar en aquel lugar. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica, los está animando, hermanos, que no se entristezcan en las tribulaciones y persecuciones que están atravesando. Los está animando, hermanos, que el Señor se va a manifestar y va a dar un justo juicio. Aquellos, hermanos, que han sido atribulados van a tener una paga, hermanos, que va a ser castigo eterno. Y aquellos, hermanos, que han soportado en fe y perseverancia en las tribulaciones, van a seguir en una eternidad. Lo mencionamos la semana pasada, hermanos, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, hicimos una pregunta. ¿Quiénes padecerán persecución? Bueno, los que quieran vivir o los que viven piadosamente. ¿Y cómo vivir piadosamente? Habíamos mencionado, hermanos, cuando se obedecen los mandamientos, cuando se testifica de Cristo y cuando se defiende la verdad. No, hermano, no le digas nada a ese hermano. No ocasiones problemas. Oye, hermano, pues si está torcido, dijo aquel, ¿verdad? Está dando mala doctrina. No le digas nada, hermano. Amor y paz. Bueno, quiero decirles, hermanos, que hoy últimamente se predica mucho del amor, se predica mucho de la unidad y de la armonía.
Pero ¿qué implica, hermanos, el amor, la unidad, la armonía? Habíamos dicho, hermanos, que implica la obediencia, el testificar y defender la verdad. Pero cuando usted, hermanos, obedece los mandamientos como deben de ser y como se debe de ser respecto a la palabra de verdad, cuando usted testifica, hermanos, de Cristo y cuando usted defiende la verdad, la sana doctrina, ¿qué creen? Dijo aquel. Empezará la persecución y las tribulaciones y la tristeza de todos, hermanos, que entre nosotros mismos. No digo que aquí, ¿verdad? Sino que hablando en toda la iglesia. Ay, hermano, es que tú eres muy conservador. ¿Y qué dice la palabra? Y uno de aquí para allá, hermano, tú eres bien liberal. ¿Verdad? Te gusta hacer cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Tanto lo predicas y tanto lo practicas. Es algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos de estar bien conscientes de esto, porque un día se va a manifestar el Señor Jesús y te va a pedir cuentas, según lo que dice 2 Corintios 5:10. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo y todo lo que hayamos hecho en esta vida, sea para bien o mal, nos va a pedir las cuentas. ¿De qué lado queremos estar, hermanos? ¿De aquello que va a ser para bien o aquello que va a ser para mal? Para bien. Entonces, obedezca los mandamientos, testifique a Cristo y defienda la verdad. Versículo, hermanos, versículo 8 de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, en llama de fuego para dar retribución ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes? A los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la manifestación del Señor? Bueno, aquí está, ¿verdad? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, lo rechazaron. Lo rechazaron. Pero ese rechazo, hermanos, no es solamente el de los hombres del mundo. Para tristeza nuestra, hermanos, también son hombres que son hijos de Dios. A ver, ¿cómo está eso, hermano? ¿Cómo está eso? A ver, explícame. ¿Cómo es posible, siendo hijo de Dios, estén rechazando a Dios? Bueno, por eso está escrita ahí, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, en el cual nos advierte que debemos de tener cuidado. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y lo más triste, hermanos, es que dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice, para dar, el propósito de la manifestación del Señor es para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, hermano Martín? Mazoreta de volada. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 17, hermanos, al 13:17. Ajá. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ay, perdón, hasta el 20. No hablo de todos vosotros, no sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcaña.
Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien. Y también, hermanos, Tito 1:16. ¿Qué dice Tito 1:16? Vamos a la carta de Tito, hermanos, capítulo, ¿qué dije? 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien. Profesan conocer ¿a quién? A Dios. A Dios. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra, en cuanto a toda buena obra. Es algo, hermanos, en el cual debemos tener mucho cuidado nosotros, porque nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, que creímos, debemos ser obedientes a su palabra. Debemos atender al señorío de Cristo. Él es nuestro amo, nosotros somos el esclavo. Y por lo cual, hermanos, nosotros no tenemos derecho ni autoridad para cambiar la palabra. Ni decir, hermanos, términos antiéticos, hablando espiritualmente, de que yo siento, hermanos, que se ve bonito. Yo creo, hermanos, que es correcto. Pues será tu sentir, ¿verdad? Será tu creencia, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay a veces, hermanos, que se cree que porque el grupo es grande y porque se sigue una masa de muchedumbre de gente, se cree, hermanos, que están corriendo en la verdad, que están caminando correctamente, pero tristemente, hermanos, dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es muerte. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros entonces como hijos de Dios? Analizar la palabra de Dios, que si las prácticas que yo estoy haciendo son correctas. Mi actitud hacia la persona y hacia Dios está autorizada referente a la palabra de Dios. Las prácticas que se llevan en la iglesia local sean correctas ante la palabra de Dios. Y no decir, no, pues se ve bonito. ¿Acaso no ves mucha gente? Sí. ¿No crees tú que se ve bonito? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Debemos siempre, hermanos, revisar, escudriñar las escrituras, porque estas, hermanos, y tristemente entre nuestros hermanos, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y es donde debemos de tener mucho cuidado. Pero también dice, hermanos, volviendo a Tesalonicenses, dice, para dar retribución a los que no obedecen el evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice Romanos, hermano Sergio? Romanos capítulo 10, versículo 3, y luego te brincas al 16. Te brincas de pasaje, no te vas a brincar de paso, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ándale. Dice el versículo 3 del capítulo 10 de Romanos, dice, porque ignorando ¿qué? La justicia de ¿quién? De Dios, o sea, la autoridad de Él, dice, procurando establecer la suya propia. Se han sujetado a no se han sujetado a la justicia de Dios. Debemos de tener mucho cuidado entonces. Y luego el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 2, versículo 8,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Según lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio es poder de Dios para justicia, al judío primeramente y al gentil. Pero cuando lo introducimos algo extra, hermanos, por inferencia, estamos diciendo que el evangelio no tiene todo el poder, por lo cual solamente lo que debemos de hacer es mostrar el evangelio, nada más ni menos. Para finalizar, hermanos, la última pregunta referente a este versículo, del versículo 8, hermanos, y 9, es: ¿cuál es el resultado de la retribución? Retribución, hermanos, es tomar venganza o castigo. ¿Cuál es el resultado de esta retribución? Dice el versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, el resultado, hermanos, de esta retribución es sufrimiento de eterna perdición. Hablando de perderse, hermanos, es una desesperación agonizante. No sé a quién se le ha perdido los hijos, ¿verdad? Pero a mí sí. O sea, me han perdido 2. Bueno, los que tengo, ¿verdad? No otros, ¿verdad? Los que tengo. Si no, ahorita no hay cena. Se me perdieron 2, hermanos, buenos que los encontré, ¿verdad? Pero es algo desesperante, hermanos. Algo agonizante. Que se siente uno desesperado y no haya uno ni qué hacer. La voz se te corta. Los ojos, hermanos, se te llenan de líquido. Una desesperación. Y no hayas qué hacer. Ahora imagínense, hermanos, hablando de esta escena, en el sufrimiento eterno de perdición, vas a estar, hermanos, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Es algo, hermanos, en la cual a veces no se analiza. ¿Qué irá a pasar si yo no obedezco la verdad? ¿Qué va a suceder si yo le doy la espalda a mi Dios? Por eso dice la palabra de Dios: ahí será el lloro y crujir de dientes. Y luego le mandamos a llamar a la señora Hubiera, ¿va? Y si hubiera, y lo hubiera, se acabó. Marcos capítulo 9, versículo 44. Marcos 9, 44. Dice: si tu pie te fuere ocasionado de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. O sea, hermanos, que siempre va a estar en sufrimiento. El resultado, hermanos, de la retribución es que usted será excluido de la presencia del Señor y de su gloria y su poder, si es que no ha obedecido, si es que usted le ha dado la espalda a Dios. Arrojados de la presencia es la idea o es la raíz, hermanos, de la muerte eterna. Separación. Allá sufriendo. Pero ¿verdad, hermanos, que no queremos estar en ese lugar? ¿Verdad que no? ¿Y qué estamos haciendo entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo para no estar en un lugar excluidos, hermanos, de la presencia de Dios? No, hermano, pues yo ya me bauticé. Pues amén, ¿verdad? Me estoy reuniendo. Amén. Escudriño la palabra. Amén. Me pongo a orar a Dios. Amén. Eso es bueno, ¿verdad? Pero también, hermanos, debemos de día con día, hermanos, estar en santificación ante nuestro Dios, limpiando nuestro corazón, quitando toda amargura, todo enojo, toda ira, toda contienda, desechándole, limpiando nuestro corazón, y luego, hermanos, estarle introduciendo lo que es amor, paz, ¿verdad? Benignidad, templanza. ¿Para qué, hermanos? Para que así estemos perfectos ante la presencia del Señor. ¿Qué dice 1 Pedro, hermanos?
Primera de Pedro. No sé quién me la contagió, ¿verdad? Ya estoy diciendo que ya voy a terminar y no termino. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quiénes? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a quiénes? A sus oraciones. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Ahí está una advertencia que nos hace la palabra de Dios. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, hemos visto en este verso, hermanos, versículo 9, sobre las consecuencias de la desobediencia. Asimismo, hermanos, entendemos que la obediencia al Evangelio hace posible, hermanos, el ingreso en la vida perfecta de cada uno de nosotros, de la gloria y poder de Dios. Y esto, hermanos, solamente sucede en este lapso de vida. Si usted, hermanos, sigue perfectamente obedeciendo a nuestro Dios, debe de hacerlo en este lapso de vida para poder vivir toda una eternidad. Y aquellos, hermanos, que no han obedecido al Señor, pues debe tener mucha conciencia, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo con su vida. Porque la vida, hermanos, es corta, es temporal y es pasajera. Entonces aquí podremos decir que conoces o no conoces a Dios. Y si lo conoces, ¿por qué no lo quieres conocer realmente? Y la otra, hermanos, es: ¿estarás rechazando el Evangelio? Esa es la pregunta, hermanos. Si usted, que no es cristiano, debe tener su respuesta. Y aquellos, hermanos, que ya somos cristianos, entonces nos debemos mantener firmes, constantes. ¿Para qué, hermanos? Para aquel día que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo irá usted a recibir, hermanos? Bueno, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros en nuestra mente. Si hoy, hermanos, hoy en este día, usted cree, hermanos, que está mal ante Dios, si hoy en este día, hermanos, usted cree que le falta algo, no sé, que se sienta mal ante la presencia de nuestro Señor, pues es hora y es tiempo a que se ponga a cuentas con el Señor. Dios les bendiga. La historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisfacer cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de
sin vejez. Parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay que nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia